Queridas amigas, queridos amigos, muchas gracias por estar presentes en el Instituto de Estudios Peruanos en su programa para recuperar la democracia. Este es el tercer conversatorio que tenemos sobre temas que son críticos para el caso peruano. Comenzamos con un conversatorio sobre por qué no podemos dialogar. Luego seguimos con un conversatorio sobre la crisis de los partidos políticos, la crisis de la representación. Y esta noche vamos a hablar de un tema, yo diría, muy popular, muy candente en Perú y en América Latina, y es el tema del neoliberalismo. Me fue difícil poner un título a la presentación, porque no es fácil hacer un conversatorio sobre un tema tan amplio y sobre un tema que es interdisciplinario. Es por eso que pusimos el título como ¿Es posible un modelo de desarrollo post-neoliberalismo en el Perú? Este título proviene de la experiencia de los últimos 30 años y sobre todo del declinamiento del pensamiento neoliberal en los últimos 15 años, yo diría. Y entonces la idea es que el pensamiento neoliberal, el neoliberalismo como ideología fue adoptada por el Perú a raíz del ajuste estructural del año 1990, sobre el cual probablemente mis colegas van a hablar, pero yo también voy a hablar un poquito al final. Pero la idea es que este cambio de cultura económica, que es el neoliberalismo, generó una serie de resultados en el Perú, resultados positivos y resultados, no diré negativos, pero resultados que se esperaban que llegaran, pero no llegaron. Entonces, hoy, en el Perú y en varios otros países de América Latina, sobre todo Chile, que era la estrella del ensayo neoliberal, finalmente tuvo un momento de crisis política, una especie de recusación al modelo económico y político, porque hay que decir que el neoliberalismo no solamente es economía, no es solamente político, y además no es un modelo de desarrollo. Eso hay que tener claro. Es una forma de organizar la sociedad, de organizar la economía. Entonces, en esta noche lo que vamos a tratar es de conversar, porque la idea de esto es un conversatorio, por eso que no somos muchos. Es un conversatorio con una, digamos, presentación más o menos abierta en el formato de conversar primero con nuestros conversadores. Yo no le llamo panelistas, sino conversadores, porque nos van a hablar desde su perspectiva, desde su experiencia, el tema del neoliberalismo, además con una serie de preguntas que les enviamos sobre si es posible, a partir de lo que se ha logrado, promover un modelo de desarrollo y quizás una nueva ideología que permita un crecimiento con redistribución, con inclusión, cosa que no ha logrado este modelo ni en el Perú ni en otras partes. Entonces, para conversar sobre este tema tenemos un panel de lujo, obviamente. Es un panel de conversadores de primera plana porque son 3 exministros. 2 exministros de Economía, una exministra del MIDIS, que además fue la fundadora del MIDIS. Bien, entonces, en primer lugar, Carolina Trivelli es magíster en Economía Agraria por the Pennsylvania State University y economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social, asesora en análisis estratégico de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, y ha presidido consejos directivos de organizaciones como el IEP, CEPIA y el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Actualmente es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, miembro del Consejo Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas y consultora para diversos organismos internacionales y miembro de directorios de diferentes instituciones nacionales e internacionales. Waldo Mendoza es economista por la Universidad de San Cristóbal de Huamanga y doctor en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es miembro del Consejo Directivo Fiscal y se desempeña como jefe, investigador y profesor del Departamento de Economía de la PUC. Ha sido presidente del CIES, miembro del directorio de la SUNEDO, miembro del directorio del BCRP, del Banco Central de Reserva, presidente del Consejo Fiscal, viceministro de Hacienda, director general de la Dirección de Asuntos Económicos y Sociales y ministro
en el Ministerio de Economía y Finanzas. Pedro Franque, exministro de Economía y Finanzas del Perú entre agosto del 2021 y enero del 2022, es magíster en Economía, es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde enseña e investiga hace más de 2 décadas. Anteriormente fue director ejecutivo de Foncodes, presidente de Foro Salud, presidente de CISOL, Hospitales de la Solidaridad de la Municipalidad de Lima Metropolitana y gerente general de eSalud. También ha sido funcionario del Banco Mundial y del Banco Central de Reserva. Bueno, estamos frente realmente a personas que tienen una trayectoria y una experiencia que obviamente los califica para tratar este tema, que es un tema controvertido, que es un tema polémico, pero es un tema que hay que encararlo. Y probablemente lo tienen que encarar los próximos gobiernos, porque la situación crítica que vive en este momento el Perú probablemente ha de requerir de propuestas de largo plazo. Sin más, voy a dejar en el uso de la palabra, siguiendo el programa, el profesor Waldo Mendoza. Contentísimo de estar en esta reunión con mis amigos Efraín, Carolina y Pedro, y con el placer de ver a personas que hace mucho tiempo no veía, como Jürgen, mi presidente, y a muchas personas importantísimas que estoy viendo ahora. Hablemos de América Latina. ¿Quiénes son neoliberales? No es claro, ¿no? Porque uno podría separarlos por el grado de intervención del Estado, ¿no? Entonces uno diría que los países de la Alianza del Pacífico son neoliberales, entre comillas, porque hay menor intervención del Estado, y posiblemente Argentina, Bolivia, Venezuela, quizá Brasil, son no neoliberales. ¿Y cuál sería el post-neoliberalismo, ¿no? ¿Serían los no neoliberales? ¿No? Si es así, mejor nos quedamos donde estamos, ¿no? Entonces, esa es una primera impresión que quería proporcionar. Y prefiero más bien intentar describir qué políticas económicas de corto plazo, de estabilización antiinflacionarias son buenas y qué políticas de largo plazo, de reformas estructurales, son apropiadas. Y diría básicamente que esas están en los libros de texto. Digamos que son políticas bien estándar, bien ortodoxas, ¿no? Y las rarezas que hacíamos los peruanos en los 80s o lo que hacen los argentinos ahora no están en ningún libro de texto. En ese sentido no son ortodoxas, ¿no? Pensando en la presentación que nos mandó Efraín, que parte de un ajuste de corto plazo y luego reformas estructurales, vale la pena ponernos en 1990, ¿no? Que es muy parecido a Argentina de hoy. Un país dolarizado, un país con hiperinflación, un país con dominancia fiscal. La dominancia fiscal significa que el gobierno no tiene plata, no tiene quien le preste y acude al Banco Central y este le presta. Eso le llamamos dominancia fiscal. Y cuando la economía está dolarizada, la inflación depende mucho del tipo de cambio. Así fue en el Perú a fines de los 80, así es en Argentina ahorita. Entonces la literatura dice que en esos casos, para parar la hiperinflación, basta con parar el tipo de cambio. Es casi suficiente, ¿no? Y la pregunta es, ¿y cómo se para el tipo de cambio? La literatura dice que el precio del dólar, que es un activo, tiene que ver con la proporción de soles de moneda local que hay en la economía y con la cantidad de dólares que hay. Como la cantidad de soles aumenta y aumenta y aumenta y la cantidad de dólares no aumenta a ese ritmo, hay muchos soles detrás de pocos dólares y el tipo de cambio sube y sube y sube. El diagnóstico peruano fue que
esa expansión monetaria tenía básicamente que ver con los préstamos del Banco Central al Ministerio de Economía y Finanzas. Todos los meses, todos los años, el Banco Central le prestaba el MEF, la emisión crecía, la cantidad de dólares no crecía y el tipo de cambio subía 30% al mes. ¿Cómo se cura eso? Yo no he visto en el mundo una experiencia como la de agosto de 1990, en que en un día se arreglaron lo sustantivo de las finanzas públicas. No estoy discutiendo si es malo, bueno o terrible, pero en los hechos, en un día se arreglaron casi todos los problemas de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque el Perú tenía un montón de empresas públicas, 300, 400, todas deficitarias, producían combustibles, producían electricidad, etc. Y el paquetazo consistió en subir el precio de los combustibles en 3.000% y el de la energía eléctrica en 800%, y ya está. Al día siguiente las empresas públicas estaban en azul. Y como el combustible y la electricidad paga IGB y paga selectivo al consumo, la SUNAT también, pobretona, recibió un montón de recursos. Tal fue el ajuste que el déficit fiscal, que bordeaba el 10% del PBI en el 88, 89, 90, estaba en 3% en 1991, casi como ahora. Entonces, digamos, esa es la jugada sucia que después nos llevó a lo que es ahora el Perú. Arreglada básicamente la cuestión fiscal, seguramente Luis Alberto nos complementará con las otras cosas que adicionalmente se hicieron, pero ese básicamente fue el arreglo para la situación macroeconómica. Con esta contracción de la emisión, el tipo de cambio se tranquilizó y la inflación en 2-3 años estaba en 15-20% anual y adiós inflación. Además, ya después, este arreglo de facto fue formalizado en la Ley Orgánica del Banco Central, en la Constitución. El BCR no debe prestar al gobierno, pero ya de hecho ni el 90, ni el 91, ni el 92, el Banco Central ya no le prestaba al gobierno porque el gobierno ya había arreglado sus cuentas. Digamos que esa fue la vía peruana para parar la hiperinflación. Entonces, ese ajuste además permitió lo que después el Banco Central y el MEF pudo hacer. En el Banco Central, el esquema de metas de inflación, que es un esquema moderno, que lo hacen los países, casi todos los países del mundo, no se podía haber hecho con dominancia fiscal. Teóricamente es imposible hacerlo, ¿no? Y las leyes de responsabilidad y transparencia fiscal en realidad fueron una formalización de un tema fiscal que básicamente ya se había arreglado, ¿no? Resumen, política macro de libro de texto. Creo que viendo Argentina hoy, uno dice, creo que lo hicimos bien en esos tiempos, porque la dolarización es un camino más riesgoso, que te puede arreglar problemas en el corto plazo, pero después no puedes salir. En temas de largo plazo, de modelo de crecimiento, aprendimos que una economía pequeña como la peruana no puede crecer vendiéndonos entre nosotros, ¿no? Esa idea de que vamos a vendernos entre nosotros, mercado interno, es una idea absurda. Mejor es mirar el mundo, mejor es mirar la exportación, mejor es exportar al mundo. El mercado del mundial es infinito. Entonces, uno no podría concebir la palta peruana de hoy en una economía cerrada. La palta peruana de hoy creció porque había un mercado afuera inmenso. Si la palta peruana fuese para el mercado interno, habrían quebrado los palteros peruanos, ¿no? Entonces, ese fue un reconocimiento de la importancia de la economía internacional en el despegue de una macroeconomía. Además, el 80 o 85% de las importaciones son de bienes de capital, son de insumos. Entonces, una bajada de aranceles, contra lo que dicen muchos, no es una mala noticia.
Es una excelente noticia. Se abarata la maquinaria, se abaratan los insumos, además con la importación viene el cambio técnico incorporado, de pasito progresa la tecnología. ¿Y cuál es el modelo de crecimiento apropiado? Yo diría el que te permita crecer como loco. Podríamos discutir si es sostenible, sustentable y todo eso, pero yo me conformo con que la economía crezca a ritmos elevadísimos por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no se ha inventado un método distinto de crear empleo, no existe. ¿Por qué? Porque tampoco se ha creado un método distinto para generar recursos para el Estado. Es el crecimiento económico el que te permite traer recursos para el Estado. Para que se hagan una idea, el Estado peruano en 1990 vivía con una plata de 3.500 millones de dólares por año. Ahora es 53.000. Entonces, es el crecimiento económico el que ha fabricado el recurso para un montón de cosas. Entonces, yo diría que la política macro de corto plazo, el modelo de crecimiento abierto y bien engreidor de la inversión es básicamente lo que nos ha conducido a donde estamos ahora. Sobre la inversión vale la pena decir también que no existen emprendimientos de inversión grandes e importantes que no se han hecho de la mano del Estado. No existen. Por ejemplo, en la minería la hemos tenido siempre, ¿no es cierto? Pero en 1990 casi no había minería. Y la minería, lo que Dios nos ha dado, pudo hacerse efectivo por leyes específicas, por contratos de estabilidad tributaria, por facilidades de depreciación, etcétera, etcétera, etcétera. O la agroexportación. No teníamos agroexportación a principios de este siglo. Exportábamos como 300 millones de dólares. Lo que Dios nos ha dado, ahí estaba, la costa inmensa, pero a esa costa había que irrigarla, había que modernizar SENASA, había que hacer TLCs, un montón de cosas de un Estado más o menos sofisticado que permitió estos dos motores, minería y agroexportación, de la que hasta ahora vivimos. ¿Qué problemas le veo yo a este, vamos a llamarle neoliberalismo? Nuestro crecimiento ha sido muy engreidor del capital físico, de la inversión privada. Hasta hay un artículo en la Constitución que protege contratos. Pero el otro factor del crecimiento del capital humano es para llorar, ¿no? Han desaparecido SUNEDU, ahorita están por nombrar a profesores que no aprueban exámenes, ahí estamos perdidos, ¿no? Allí tenemos una tarea importante que hacer. 2, creo que la experiencia de la minería y la agroexportación puede replicarse. Conocemos la tecnología, sabe cómo se hace. Buscar productos parecidos al minero, parecidos a la agroexportación, que sean para exportación, pueden ser utilizados. En tercer lugar, hay que repensar la descentralización, ¿no? La descentralización ha hecho, por ejemplo, que Maje Siwas, que es un proyecto que creo que tiene mi edad, no sale, porque está en manos de un gobierno regional que no sabe cómo resolver los problemas que tiene Maje Siwas. Chavimochi, igualito. Incluso Rutas de Lima, ¿no? Entonces siempre tenemos alcaldes irresponsables o gobernadores irresponsables que hacen que todo eso se paralice, ¿no? Entonces allí hay un espacio para recentralizar. Y por último, seguramente lo más importante es ¿qué hemos hecho con toda la plata que hemos tenido en estos años, ¿no? ¿Qué hemos hecho con toda la plata que el crecimiento económico nos ha proporcionado? ¿Por qué cuando la pandemia llegó nos convertimos en campeones del mundo en un número de muertos, ¿no? Pero eso ya no tiene que ver con el modelo de crecimiento, eso ya tiene que ver con la gestión pública, con los ministerios, con las instituciones. Así que me quedo ahí, quizás para terminar,
quizá como Churchill, podríamos decir, el neoliberalismo es el peor modelo de desarrollo, a excepción de todos los demás que se han instalado, ¿no? Gracias. Muchas gracias al Instituto de Estudios Peruanos, a Efraín en particular, a esta distinguida mesa. Igual que Waldo, mucho gusto ver tan distinguidos y queridos amigos por acá. Yo quiero reflexionar un poco más en torno a la economía política, un curso que me enseñó hace algunas décadas el doctor González de Olarte, aunque no sé si en esta línea de pensamiento. Lo que quiero decir aquí es, en la relación, quiero reflexionar un poco más en la relación entre economía y Estado, entre economía y política, porque creo que tal vez comienzo con mi tesis principal, ¿no? Con lo que pienso principal. Creo que el Perú está en una situación crítica, en un nudo crítico, y creo que lo central de ese nudo crítico es el Estado y la política, ¿no? Y creo que como economistas debemos pensar cómo desde la economía aportamos, miramos, entendemos ese problema, entendiendo desde luego que nuestro aporte al entendimiento del Estado y la política es, bueno, somos unos contribuyentes, digamos, ¿no es cierto? No somos los principales especialistas en el tema, pero ese es mi punto de vista y paso ahorita a desarrollar un poquito cómo veo este tema, ¿no? El neoliberalismo es, digamos, una ideología, una propuesta política en el mundo que, a mi juicio, tiene como una mirada del Estado mínimo y el predominio del sector privado, ¿no? La propuesta de Ronald Reagan y Margaret Thatcher son claras en ese sentido, y en el Perú también, ¿no es cierto? Las privatizaciones, la desregulación de los mercados, etcétera, van en esa línea, digamos, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucha fuerza a nivel internacional. Desde luego en el Perú, como en América Latina, se impone con fuerza en los 90, en el Perú con una crisis particular. Creo que en el mundo pasa por una cierta hegemonía, de una cierta unipolaridad, un hegemonismo, una hegemonía de los Estados Unidos a través de las reglas de la OMC, de los tratados de libre comercio, que a mi juicio en el mundo ha caído en los últimos años, ¿no? Conversamos ahora con Waldo y le decía, bueno, hoy en el mundo ninguna de las dos grandes potencias mundiales, ni China ni Estados Unidos, son, digamos, cercanas al neoliberalismo. La propuesta de Biden, como la de Trump, son muy intervencionistas en la economía. Desde luego, muy lejanas también a una visión que sea de planificación centrada soviética, ¿me explico? Pero, bueno, no tengo la cifra, pero la cantidad de plata que pone el plan de Biden para financiar las nuevas tecnologías es una cosa, pero, digamos, brutal, digamos, ¿no? Bien grande, ¿no? Entonces, claro, y además con toda la intervención en el comercio, ahora se hacen nuevos términos, el nearshoring, etcétera, todo eso ha modificado, me parece, el escenario internacional. Y en el Perú, digamos, aquí hay una larga polémica que tenemos con Waldo en realidad, ¿no? Que para ponerlo más pluralmente, creo que uno puede hacer varias comparaciones, ¿no? Y las analogías todas tienen su validez. Uno puede compararse con América Latina y encuentra muchos que están peor. Y uno puede compararse con momentos del pasado peruano y uno puede encontrar momentos que están peor. Uno puede ver los últimos 5 años del Perú y ver que en términos de nuestra historia, los últimos 10 años del Perú, no los últimos 30, los últimos 10 años, y no estamos tan bien respecto a nuestro pasado. Uno puede compararse con, no sé, la China, la India o Vietnam o Indonesia y ver que sus crecimientos son, pues, no sé, bastante superiores al nuestro. Entonces, digamos, las analogías, digamos, tienen sus ventajas y desventajas, digamos, ¿no? Diría casi que para todos los gustos y es difícil hacerlas, ¿no? Y en realidad, pues claro, siempre es un poco, uno puede pensar que, no sé, como somos latinoamericanos, somos parecidos a los argentinos, pero tal vez no somos tanto. Desde luego no somos parecidos a los de Vietnam, pero no sé, la verdad, ¿no? Hay un cierto latinoamericanismo, pero diría que cada país tiene bastante particularidad, ¿no? Y hasta cada momento de la historia tiene su particularidad. Las analogías son útiles, pero creo que tienen su limitación. Y más allá de la economía, que, digamos, ¿no? Los éxitos, fracasos, ventajas y desventajas del modelo neoliberal en el Perú, yo diría que un tema crítico, como digo, es el Estado peruano. Y respecto al Estado peruano,
lo que uno ve en las cifras del Latinobarómetro, para hablar en política, es que la desconfianza de la gente en el Estado, en el gobierno, en el Congreso o en el Poder Judicial, no sé, casi escojan cualquier institución pública que tú escojan, es esencialmente, por lo menos en los últimos 20 años que se mide el Latinobarómetro, sumamente baja, con un alto rechazo popular a todas las instituciones y creciendo el rechazo, ¿no? Yo recuerdo, no tengo el dato y la cifra exacta, pero hay una pregunta en Latinobarómetro que hace 20 años pregunta: ¿usted cree que el gobierno gobierna en favor de todos o en favor de algunos pequeños grupos poderosos? Y consistentemente hace 20 años en el Perú, encima del 80%, ¿no? 85% más o menos casi consistentemente dice: el gobierno no gobierna en favor del interés común, gobierna en favor de unos cuantos intereses poderosos. Y consistentemente en el Latinobarómetro, en Latinoamérica en general, la gente no califica muy bien a sus gobiernos, pero nosotros estamos entre, no sé, los 3 o 5 peores todos los años. ¿Me explico? Y como digo, uno ve la popularidad del Congreso, etcétera, etcétera, va cayendo, digamos, ¿no? Y es como hoy el Congreso tiene un respaldo del 10%. Miren, la verdad es que, o sea, hace 20 años tenía 20 y hoy tiene 10. No tenía mucho, pero va para abajo, ¿no? Y la pregunta aquí, claro, es como, ¿y qué tiene que ver esto con el neoliberalismo o no tiene que ver, ¿no? Por eso decía que mi reflexión es de economía política, porque si quisiera plantear una tesis, una hipótesis central, un tema central a discusión es: ¿el tema político y el tema económico van por cuerdas separadas o tenemos que analizarlos juntos? Las dos hipótesis son válidas, ¿me explico? Una hipótesis es: mira, el problema de la política es de los políticos. Hablamos de la reforma electoral y de la reforma del sistema judicial y de que hay que construir partidos políticos. Es un problema de la política, y el problema de la economía es un problema de la economía. Discutemos la economía y el neoliberalismo va por aquí y por allá, y el problema de la política es otro. Son dos problemas. Y cada problema tiene sus instrumentos, sus discusiones, ¿no es cierto?, su análisis. Y lo entiendo, digamos, ¿no? Hay una parte de la realidad que puede entenderse así. ¿Me explico? No me parece que sea algo absurdo. Es verdad que buena parte del problema político es político y en buena parte de la economía habla de la economía y nada más, ¿no? Pero yo, digamos, tengo esta hipótesis, ¿no es cierto?, esta idea interpretativa, que es que, bueno, no solamente. ¿Me explico? Que el problema del descontento de la gente y del deterioro de la política tiene que ver con la economía. ¿Ok? Creo yo. Entonces, ese es como problema, ¿no? Y entonces, el nudo, aquí hay un nudo de la economía con el Estado, ¿no? Y yo veo dos relaciones principales de la economía con el Estado. Hay muchos más, ¿ok? Ojo, soy consciente que el problema de la política y el Estado no lo podemos explicar solamente desde la economía, ¿ok? Soy consciente de eso. No quiero decir que mis puntos que voy a plantear son únicos. Concuerdo en que hay un tema de reforma política, hay un problema de cultura política, de construcción de partidos políticos, todo eso es verdad. Pero bueno, yo no soy tan experto en eso. Entonces hablo de la economía. Yo veo desde la economía dos grandes hipótesis para explicar la crisis del Estado, que diría yo. La primera es la desigualdad. Y por ahí he puesto, no es una hipótesis mía, en realidad el primero que yo lo leí bastante fue Adolfo Figueroa, pero el que leí hace 2 días fue a Joseph Stiglitz, que escribió un artículo sobre Estados Unidos sobre el tema, ¿no? Digamos, ¿no? Y esta es una hipótesis que tiene una cierta trayectoria, digamos, entre las ideas económicas políticas del mundo, ¿no? Con una serie de autores, digamos, al respecto, ¿no? Y bueno, yo creo que hay parte de la razón de eso, ¿no? Yo discutía con mis alumnos hace poco porque Adolfo Figueroa escribió un artículo sobre esto, ¿no? Decía, la desigualdad es muy mala para la democracia, con tanta desigualdad no va a haber democracia, y lo escribe, creo que lo publica como el 92, 94, ¿no? Entonces yo sé que Adolfo lo hacía pues pensando en el conflicto armado interno, ¿no es cierto? En su experiencia, ¿no? Que es que en esta experiencia que hoy por ahí se discute, por supuesto que hay los actores políticos, el terrorismo, la ideología de Ismail Muhammad, qué sé yo, pero uno puede pensar claramente si es que no había, pues, algunos dirían, un caldo de cultivo en la situación de las poblaciones indígenas, de las comunidades campesinas, histórica, de 200 años y hasta ese momento,
¿no? Y yo tengo la idea de que, claro, de ahí nos olvidamos un montón de ese tiempo porque yo creo que el resultado de la guerra interna fue un triunfo militar, ¿no es cierto?, que se asocia a determinadas políticas neoliberales. En realidad, no, yo sí no creo que es verdad que hay una situación económica que lleva al ajuste estructural, pero tampoco creo que sea una casualidad que finalmente eso se junta con el golpe del 5 de abril y con los tanques en las calles. ¿Me explico? Yo creo que hay una coyuntura donde la economía y la política se juntan, ¿no? Entonces yo pienso que hoy, cuando yo veo como las protestas en el sur del Perú, ¿no?, que hemos tenido ahora 60 muertos, un movimiento rural, campesino, que yo creo que nunca lo hemos visto en el Perú en esta magnitud, con esa expansión. Yo creo que los historiadores del IEP en rebeliones campesinas tienen chamba acá, digamos. Yo creo que eso tiene que ver con un tema estructural de desigualdad y con que 30 años, ¿okay?, de neoliberalismo, si quieren, enganchados con 200 años de historia o más, generan una situación que un buen sector de la población peruana considera que está siendo injustamente tratado. El tema es complejo y no es solo económico, ¿ok? Por si acaso, insisto, lo tengo claro, pero creo que también es económico, ¿no? Para ponerlo de otra manera, claro, hay desarrollo minero, hay desarrollo agroexportador en la costa, pero sí, también Richard Weber mostró que hay algunos avances en las pequeñas agriculturas familiares de la sierra, pero claramente hay una diferencia sustancial, digamos, ¿no? Económicamente me parece que hay un tema. Y por eso yo pienso que uno puede pensar en los temas de desarrollo, pero si uno piensa en el Estado peruano, creo que no podemos dejar de pensar que necesitamos hacer el esquema político que nos reordene, que no sé cuál es, ¿ok? Pero que el gobierno que entre, que reordene el esquema político, tiene que tener como una de sus orientaciones un gran, algunos lo han llamado un poco guachafamente para mí un plan Marshall para el sur, pero digamos una propuesta fuerte, en serio, intensiva, con una buena cantidad de inversión para desarrollar, ¿no?, y de política para desarrollar la pequeña agricultura familiar, las zonas campesinas que son claramente las, ¿no?, han estado más atrasadas. Y yo creo que eso se junta a esa enorme desigualdad, ¿no?, que uno puede pensar digamos, diversos temas económicos para enfrentar la desigualdad. Yo creo que el otro gran tema que tiene el Perú respecto a este tema es la recaudación tributaria, ¿no? Y aquí tengo una discrepancia con Waldo, mejor la iríamos de frente, digamos, ¿no? El crecimiento sin duda explica mucho de los mayores ingresos del Estado peruano, sí, pero la presión tributaria que tiene el Perú ahora, que es de 15% del PBI, o sea, si uno lo ve con una comparación internacional, es como, no sé, creo que ningún país se desarrolla con una presión tributaria de 15%, ¿no? Y para discrepancias como, ¿y por qué tenemos tan pocos hospitales en la pandemia? Bueno, es verdad que el gasto en salud en soles constantes creció, pero si uno ve el comparativo del gasto en salud en el Perú, 3% del PBI, uno lo compara con Argentina, un desastre Argentina económico, sí, pero su gasto en salud es 7% del PBI y ahí la mortalidad no fue la que hubo acá. Y la mortalidad en el Perú de pandemia fueron 300.000 muertos. La discusión internacional es si somos el número 1 o el número 2 en términos de mortalidad per cápita, ¿no? Y uno ve América Latina, ¿no? Y yo recuerdo las imágenes de la pandemia con gente afuera del hospital en una sillita, ¿no es cierto?, muerta de frío, con una frazada, con un tanque de oxígeno al costado. Y esas fotos no las hay para Argentina, no las hay para Bolivia, no las hay para Brasil, no las hay para México. Y no es porque no haya fotógrafos, ¿no sé si me explico? Es porque había hospitales y había camas, ¿ok? Y hay un montón de problemas de gestión pública, sin duda, pero la correlación entre cuánto gasto hay y cuántas camas hay y cuántos médicos hay, a mi juicio está clarita. Digamos, ¿no? Hay un problema mayor, pero hay un tema. Y esto lo enmarco como un tema mayor, que es si con una presión tributaria de 15%, la capacidad del Estado es reducida. Para todo. ¿Me explico, no? O sea, para la salud sí, también para la educación, también para la seguridad ciudadana. Entonces yo creo que hay... Y los dos nudos se juntan, ¿no? Estoy planteando dos nudos que conectan la economía con la política sin ser únicos. ¿Ok? Desigualdad, capacidad financiera del Estado. ¿Ok? En ambos casos, desde luego, las políticas son múltiples. No creo que el tema de la desigualdad es solamente un tema económico. Creo que hay temas simbólicos, políticos que atender. El tema de la capacidad del Estado incluye la parte financiera,
pero no la resuelve. Se puede tener más plata y se puede malgastar. Desde luego hay un nudo fuerte en términos de la gestión pública, pero yo sí no estoy muy convencido de que simplemente con lo que tenemos lo que falta es mejor gestión, ¿no? Creo que hace falta mejor gestión con más plata, ¿no? Creo que las dos cosas van juntas, ¿no? Necesariamente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un nudo crítico para el Perú, ¿no? Para el Perú de hoy, ¿no? Y entonces yo pienso que la discusión, a mi juicio, la discusión del neoliberalismo, podemos darla en términos de los éxitos y fracasos económicos y cuánto del éxito o fracaso económico puede adjudicarse a la política económica. Me explico cuánto éxito fue, cuánto crecimos, qué tan bueno fue o qué sé yo. Pero yo siento que ahora estamos en el nudo crítico del Perú, yo siento es el Estado y la política, me parece a mí. Y creo que los economistas en la discusión económica podemos discutir esto, o sea, desde la economía mirar la política. ¿Me explico? Siendo conscientes, mirar el Estado. Siendo conscientes de que nuestra explicación es parcial. ¿Me explico, no? O sea, creo que soy consciente de que no es que de la economía voy a resolver el tema político. No es que con más recaudación y con políticas de redistribución se resuelve el tema político. El tema político tiene otros elementos. Pero pienso que efectivamente en ese aspecto la coyuntura es un nudo crítico. No sé cómo la llaman Acemoglu y coyuntura crítica. No es una coyuntura crítica que no sé si es parecida, pero que uno puede pensarlo un poquito como la del 90-92, ¿no? Es una coyuntura crítica en la cual es compleja, y la complejidad incluye la economía, la política, incluso lo militar. ¿Me explico? La resolución del conflicto, la representación, ¿no? Todo está en un solo nudo, ¿no? En un solo nudo que le da una respuesta, ¿no? Si uno quiere pensar la coyuntura del 90 políticamente, hay todo lo que dice Waldo y también hay una política que en ese momento se llamó de compensación social, con la cual Fujimori, ¿no es cierto?, repartía alimentos o cosas y con la cual generaba adhesión política también. Tal vez no es el elemento principal, pero es parte, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que discutirlo en esa complejidad, con las dificultades que trae esa complejidad y con las limitaciones que como economista por lo menos yo siento que tengo para abordar el tema, pero pienso que esa es la característica del momento que vivimos ahora y la discusión que habría que dar. Muchas gracias y seguro que vamos a tener una bonita discusión. A ver, yo ante la pregunta de si es posible pensar en un modelo de desarrollo post-neoliberalismo, me parece que estamos un poco adelantados para la pregunta, ¿no? Porque todavía estamos todos tan convencidos de que ya estamos en el post-neoliberalismo, ni que tenemos claridad de cuáles serían los elementos de esa propuesta de desarrollo, ¿no? Y esto me lleva al punto en el que quiero centrarme. Voy a tocar algunos temas sueltos como Waldo y Pedro para ilustrar, pero creo que hay dos nudos al margen de cómo querramos pensar, en cómo debería, podría, nos gustaría, nos parece que sería mejor pensar el modelo de desarrollo, y que pasa por tres elementos, dos de los cuales ya han sido mencionados. Uno es efectivamente la capacidad estatal. Pedro decía, necesita más plata, sin duda, pero hoy día si nos cae la tinca de los países y tenemos el doble de presupuesto y se la metemos al aparato público y no va a pasar nada, nada. Si lo gastan, lo van a gastar pésimo, y si lo gastan no tan pésimo, la mitad igual se va a perder en corrupción y en una cantidad de cosas que no va a generar nada. Creo que el problema hoy día, ojalá fuera solo plata. Yo creo que tenemos un aparato público tan debilitado, tan anacrónico respecto a las necesidades que tenemos, que cualquier esquema, cualquier modelo de desarrollo que quisiéramos promover, incluso uno muy neoliberal, requiere un aparato estatal, público, de servicios públicos, de operación del aparato público, que está muy lejos de lo que tenemos. Y creo que ahí tenemos un problema. Y quiero ponerles aquí un ejemplo que a mí me parece muy revelador, y es Ministerio de Agricultura, que es un ministerio que conozco bastante bien y que he estado muy cerca de su operación, es totalmente inútil para ayudar a la agricultura familiar.
Inútil, total. ¿Por qué? Porque no tiene tubería para llegar al agricultor. Incluso si tuvieran buenas ideas, si tuvieran recursos y tienen unas prioridades claras, ninguna de las tres tienen, pero digamos que las tuvieran, no pasaría nada con la pequeña agricultura. Y el problema está ahí. Ese aparato público que genera la rectoría no tiene tubería, no conecta con el ciudadano con el que tendría que interactuar. Y entonces podemos hablar de qué tamaño y qué rol queremos que juegue el Estado en el proceso de desarrollo, en la economía, y en realidad con lo que tenemos es bien poco lo que puede hacer ese aparato público hoy día como está. Y para cambiar eso, lo que se necesita es, como dice Pedro, política. Y eso requiere actores de la política que quieran hacer un cambio, que quieran generar una propuesta de mediano a largo plazo. Creo que hoy día, y eso Waldo siempre me lo repite, la micro de los actores políticos vence a cualquier mirada de mediano a largo plazo. Y entonces están ahí los actores en la política que se ocupan de sus intereses individuales o de pequeño grupo en el muy corto plazo. Entonces ahí tenemos un problema y ese es el primer elemento. Estado, capacidad del Estado para promover algún esquema de desarrollo que pudiera, por ejemplo, como dice Pedro, y ese es el segundo elemento, atender desigualdades. Hoy día no veo ninguna posibilidad de un Estado que realmente logre atender desigualdades, sea por el lado redistributivo a través del gasto, sea por el lado de impuestos inteligentes, digamos, para reducir desigualdades a través de la recaudación. Con Jorge Morel, que seguro está aquí, hemos escrito un texto tratando de discutir por qué no se pueden hacer reformas tributarias y concluimos que lo único que se puede hacer en reformas tributarias con el esquema que tenemos hoy día son reformas en el margen, porque los poderes son tan atomizados y tan transaccionales que todo el mundo se pone de acuerdo para negociar pequeñas cosas y avanzamos solo en pequeñas reformas en el margen, y voy a volver a las reformas en el margen, porque creo que es ahí el único espacio en el que tenemos hoy día para, tristemente, movernos. Entonces, capacidades estatales. Segundo tema, como bien lo ha planteado Pedro, hay un tema de desigualdades, donde la desigualdad económica juega un papel, sin duda, muy, muy importante, pero no solo entre los individuos, no solo entre las empresas, entre los territorios, entre Lima y el resto, entre lo urbano y lo rural. Leyendo la encuesta que ha hecho el IEP, en el que pregunta percepciones de desigualdad, es increíble además cómo las percepciones de desigualdad cambian cuando miramos Lima versus lo que piensa la Sierra Sur, por ejemplo, y cómo la posición en la que se ponen los actores respecto a la desigualdad hace muy complicado pensar que hay una propuesta en el modelo de desarrollo imaginario que querramos hacer que va a atender esas desigualdades, porque lo que hace bien para uno lo hace mal para el otro, y entonces ahí va a haber un conflicto de todas maneras. Esa tensión va a generar un conflicto enorme. Y el tercer punto, capacidades estatales, desigualdad, y el tercer punto que quería mencionar es que para pensar en cualquier cambio al modelo de desarrollo, porque hoy día tenemos un modelo de desarrollo ya de piloto automático, ¿no? Como está, así vamos y se van arreglando las cosas en el marco de unas reglas que, como dice Waldo, engríen a la inversión, ¿no? Protegen y el resto que se defienda como pueda. Pero para avanzar en cualquier idea que quisiéramos de cambiar, de movernos hacia un modelo de desarrollo, ni siquiera diré muy distinto, sino un poco distinto, requerimos algunos acuerdos. Acuerdos políticos. Tenemos que ponernos de acuerdo en para dónde movernos. Y hoy día creo que el espacio para esos acuerdos está bien complicado, bien difícil. Está en la esfera de lo político, no me voy a meter ahí, pero les recomiendo mucho leer el libro de Stefan Derkon, Gambling on Development. Es un libro sobre África y Asia, pero después de 30 años de Stefan Derkon, que conoce muy bien el Perú, tratando de entender qué era lo que desencadenaba procesos
de desarrollo, de crecimiento inclusivo, de redistribución sostenida, que transformara las oportunidades de desarrollo de esos países, él lo que encuentra, que es la tesis de su libro, es que esto solo sucede cuando las élites, en el sentido más amplio, el sector empresarial, los políticos, los medios de comunicación, los líderes sociales, logran generar acuerdos capaces de ser sostenidos por periodos largos de tiempo. Entonces, a lo que decía Waldo, hay que crecer como locos, ojalá, hay que crecer sostenido, ¿no? Pero ese crecimiento sostenido requiere también algunos acuerdos sostenidos en el tiempo entre esas élites. Porque aquí lo que tenemos es que lo que quieren unos es justo lo que no quieren los otros, ¿no? Y entonces en esa imposibilidad terminamos siempre en un juego neutro o de suma negativa en la mayoría de los casos, ¿no? O con pequeñas ganancias para grupos particulares. Ante la imposibilidad de generar acuerdos, creo que la principal tarea tendría que ser generar algunos acuerdos básicos. No solamente ponernos de acuerdo en que todos queremos la seguridad ciudadana o la paz o que haya crecimiento, ¿no? Sino acuerdos un poquito más allá, con grupos un poquito más allá de los grupos con los que hablamos generalmente. Mientras no haya un acuerdo más grande en la élite, que sea capaz de ser sostenido, no un acuerdo para lo que vamos a hacer el próximo año, sino para una trayectoria en 2 o 3 aspectos claves, veo súper complicado pensar en que vamos a poder movernos a otro modelo de desarrollo, cualquiera fuera el que el acuerdo proponga. Esos eran como los 3 temas que quería hacer respecto a si podemos pensar en un modelo de desarrollo distinto, cambiante. Pero quiero hacer 3 o 4 comentarios puntuales, complementando un poco para abrir esta discusión, ¿no? Uno es que plantea Waldo, ¿no? Crecer, crecer, crecer. Todos queremos que haya crecimiento. Yo estoy totalmente de acuerdo con Waldo en que el Perú todavía hoy día, habiendo crecido el tamaño de la torta económica del Perú desde el 90 de manera muy importante, lo que requiere es, ojalá crecimiento alto, pero requiere sobre todo crecimiento sostenido, ¿no? Tener una proyección más clara de una senda de crecimiento que creo que es lo que en los últimos 5 años hemos perdido, ¿no? Una senda, estamos mirando las discusiones sobre la caída en crecimiento potencial, son, creo, las más preocupantes hoy día. Pero incluso teniendo crecimiento sostenido y ojalá alto, lo que hemos visto en los años anteriores es que sin este aparato público, ese crecimiento no necesariamente va a lograr transformaciones suficientes para enfrentar buena parte de los temas, de los problemas asociados a las enormes desigualdades verticales y horizontales que hay en el Perú. Y creo que ahí, de nuevo, hay que discutir cómo ese crecimiento puede ser más inclusivo, puede ser redistributivo, no solamente entre los que tienen más y los que tienen menos, sino entre los ciudadanos que enfrentan distintas desigualdades. Lo segundo es que hay que reconocer que a pesar de que estamos repésimo y empeorando desgraciadamente, ahí sí estoy con Waldo, las cosas han mejorado muchísimo, ¿no? O sea, la pobreza en el Perú en el 2005 era 55% de las personas. Hoy día estamos pésimos, 28%, ¿no? Pero igual 55% era brutal. En el mundo rural era 80%, Pedro. Ahora es 40%. Es terrible tener 40% de pobres rurales, pero tener 80% ya era insostenible, digamos, ¿no? Y todavía creemos, y creo que ahí es donde está el problema central, en que la responsabilidad de enfrentar esas situaciones de carencia, digamos, que tienen hoy día los pobres, son responsabilidad de los pobres, ¿no? Y que ellos tienen que ocuparse y que hay que darles una chambita y con eso van a salir adelante. Van a salir adelante porque es lo que hacen todos los días, sobreviven,
¿no? Pero claramente requieren, en cualquier esquema que pensemos que quiera movernos hacia una situación de mayor desarrollo, una acción que acompañe ese esfuerzo individual, que hoy día además refleja esta idea de, como nadie me va a ayudar, tengo que ocuparme yo solo, como puedo, y con lo que tengo. Y entonces ahí creo que hay una tensión enorme entre esta fascinación que tenemos por el esfuerzo y el emprendedurismo de cada peruano que logra sobrevivir y salir adelante, con la opción de, bueno, lo dejamos solo. Pero efectivamente yo creo que hemos dado enormes avances en temas de pobreza, incluso de servicios públicos, que siguen siendo pésimos, pero es porque partíamos de muy atrás, ¿no? Una economía muy chiquita, ¿no? Que estábamos en el sótano 17 y nos movimos hasta el sótano 5. Tampoco es que llegamos al piso 4, ¿no? Avanzamos un montón, pero todavía tenemos mucha tarea que hacer. Y eso uno lo mira cuando uno se compara con países como han mencionado los dos, Argentina, que tiene trillones de problemas, pero ellos todavía, a pesar de que han venido empeorando, estaban en el piso 17 y han bajado al piso 3. Entonces están pésimos, ¿no? Pero igual están mucho mejor que el sótano 5 en el que todavía nos encontramos nosotros. Entonces, ahí hay que tener muy claro el punto de donde estamos. Hay una muy buena discusión iniciada en el Financial Times de hoy o de ayer sobre gasto y tributación en estos tiempos y cuáles son las posibilidades de que efectivamente la fiscalidad pueda ser la adecuada para promover una recuperación de tendencias positivas, y la discusión pareciera hecha para el Perú, ¿no? No podemos cobrar más impuestos hoy día, ¿no? Queremos gastar más, pero no tenemos plata. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos algo con el lado tributario o hacemos algo con el lado del gasto? Y la respuesta probablemente sea hacemos las dos cosas, pero para ambas cosas se necesitan o coaliciones políticas muy fuertes para permitir que suceda una reforma tributaria, para lo cual se necesitan acuerdos entre las élites, y para que el gasto crezca de manera efectiva se necesita una capacidad de gastar, ¿no? Acabo de terminar una revisión de diferencias entre distritos mineros y sus vecinos, ¿no? Para tener una idea de todos esos millones que hemos puesto en canon en distritos mineros. A los que han tenido más canon han mejorado un poquito más el IDH, ¿no? El índice de desarrollo humano, que sus vecinos, pero pobreza, igual, desigualdad, igualito, no pasa nada, ¿no? Entonces, no es un tema de plata, es un tema de qué hacemos con la plata, poco o mucha. Entonces, creo que hay que combinar esas discusiones para pensar en las posibilidades de un modelo distinto. Termino con el tema de las reformas en el margen. Hoy día aspirar a algo más que reformas en el margen muy chiquito me parece bien impensable, ¿no? Entonces, estos que dicen que hay que hacer grandes reformas para resolver la informalidad o la pobreza o hacer una política redistributiva, lo veo recontra difícil en las circunstancias actuales. Y lo otro es que con la realidad política que tenemos hoy día, abrir una agenda de cambios es destapar una caja de Pandora donde puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, quizá es mejor quedémonos en el margen un ratito mientras tenemos fuerza para asegurar que al abrir una agenda de cambios, esta va a ser en la ruta propositiva adecuada y no en la consolidación del equilibrio de muy bajo nivel y bajando que tenemos hoy día. Gracias, Efraín. Lo que voy a hacer es en realidad un muy breve resumen de una investigación que he hecho, que se va a publicar en La Católica muy pronto, ya está en imprenta. Es un libro que se llama El modelo de Washington, el neoliberalismo y el desarrollo
económico, el caso peruano 1990-2020. Para este libro yo primero hice investigaciones en el Perú y luego fui a Washington. Y en Washington me entrevisté con los operadores que habían llevado a cabo el ajuste estructural en el Perú. Me entrevisté con gente del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, pero sobre todo con el funcionario encargado de América Latina del Departamento de Tesoro. Y descubrí que el Tesoro es el que la lleva. Bueno, pero ¿cuál era la idea? La idea de esta investigación era saber cómo se hizo y por qué se hizo el ajuste estructural. Y por qué esta iluminación neoliberal. Y entonces, yo estoy seguro que el liberalismo ha acompañado al capitalismo desde su fundación, porque Locke y Adam Smith, uno el creador del liberalismo político y el otro creador del liberalismo económico, son del siglo XVII y XVIII. Y desde entonces ha habido una idea de que el Estado, porque ellos criticaban al Estado monárquico, al Estado fuerte, al Estado autoritario, la idea era tener un Estado democrático. Entonces la idea era que la forma de contrarrestar al Estado democrático era que el Estado no sea el asignador, sino el mercado. Y adicionalmente, que esto se debería basar en la propiedad privada y en la libertad de mercado. Entonces, esta ideología ha evolucionado. La primera fue esta, y esta duró el capitalismo americano sobre todo y europeo hasta el crack del 29. El crack del 29 fue un momento de crisis del capitalismo y ese fue salvado gracias al keynesianismo. Pero lo que no hay que olvidar es que en 1917 y en los años 30 aparecieron el comunismo y el nazismo. Y entonces era una amenaza para los liberales. Y entonces el neoliberalismo en realidad aparece el año 1938, en una reunión en París. Ese tema se llama neoliberalismo. ¿Por qué? Porque eran los nuevos liberales que defendían la vieja doctrina del laissez-faire. Entre ellos estaban obviamente Hayek, Friedman, Rueff, y a partir de ese momento, entonces ellos comenzaron a construir un aparato ideológico al cual se le incorporaba la economía, y se incorporaba la economía neoclásica. Entonces, no voy a hacer pues una lección de esto, simplemente lo que sucedió es que Friedman hizo un libro, un artículo famoso, del año 51, en el cual él conectaba la cuestión política con la cuestión económica, es decir, generaba un nuevo paradigma de cómo organizar la economía y la política conjuntamente. Bueno, ese fue, digamos, el tema. O sea, el neoliberalismo aparece como una defensa contra el nazismo y el comunismo. Y la pregunta es, ¿cómo aparece en el Perú o en América Latina, en aquellos países que hicieron ajustes neoliberales? No todos hicieron. O sea, ahí el primer país que hizo el ajuste neoliberal fue Chile, el año 1974-75, y después solo en los años 80 vienen los ajustes neoliberales. ¿Pero por qué en los 80? Porque en los años 80 fueron los años de la década perdida en América Latina. Y casi todos los países, particularmente el Perú, estaban en una situación absolutamente crítica. O sea, la presión tributaria en julio del 1990 llegó a 5%. Entonces, no había Estado. Teníamos además terrorismo y teníamos la crisis externa. O sea, el Perú había dejado de pagar su deuda. Rüdiger Dormus, un famoso economista, amigo además del Perú, dijo que el Perú estaba on the brink, estaba al colapso de desaparecer como país. Pero en esa circunstancia es que aparece la posibilidad de solucionar el problema a través del gobierno de Fujimori. Y a Fujimori lo apoya Pérez de Cuéllar y
lo presenta a los presidentes. Es una cosa única en la historia que yo sepa, que el presidente de un país tiene una reunión con el presidente del Banco Mundial, del Fondo Monetario y del Banco Interamericano conjuntamente. Y le dicen, hay que hacer el ajuste en el Perú. Nosotros podemos ayudar, podemos prestar, hacer un préstamo de puente para hacer el ajuste, pero hay que hacer el ajuste. Y el ajuste fue hecho sobre la base del famoso consenso de Washington. 10 recetas hechas por un conjunto de economistas que se reunieron en 1989 en Washington, dentro de los cuales figuran ahí en la lista Pedro Pablo Kuczynski y Richard Webb. Y ellos dijeron estas 10 recetas. Y esas recetas eran combinación de política de ajuste macroeconómico y política de ajuste institucional. Ya, lo que se ha dicho, se hizo la privatización, la desregulación, la flexibilización del mercado laboral, tener un tipo de cambio competitivo. Se hizo inclusive todo un ajuste que siempre se ha discutido entre macroeconomistas, el ancla fiscal en lugar de un ancla monetaria o de dólar. Entonces, todo eso llevó a un proceso de ajuste muy rápido. Pero el asunto es que el resultado de este ajuste se debió a 2 razones. Una, que Fujimori dio un golpe en 1992. Se resolvió el golpe con una constitución de corte neoliberal. Y no tuvo ninguna oposición a todas las propuestas que le hicieron los organismos internacionales para hacer las reformas. Salvo cuando en 1997-98 le proponen hacer la reforma de la administración pública y la reforma del Poder Judicial y la descentralización. A las 3 se opusieron. Por razones obvias. Un gobierno autocrático no va a descentralizar. Un gobierno con los problemas que tenía no va a rehacer el Poder Judicial. O sea, estaba enfrentado al Poder Judicial y obviamente la administración pública la manejaban ellos. Hay que decir que en esa ocasión, por falta de un sistema político mucho más desarrollado, se perdió la ocasión de hacer inclusive dentro del modelo neoliberal las reformas que se deberían haber hecho. Claro, lo que pasa es que recordarán que Fujimori en todo momento decía que los partidos políticos eran esa mazamorra negra, era una especie de lucha contra el sistema político. Ese es un tema bien importante porque entonces los partidos políticos hacen parte del Estado, eso no hay que olvidar. Y entonces en la medida que los partidos políticos se fueron diluyendo, el Estado también se fue debilitando. Entonces, el otro tema, para ir terminando ya, el otro tema es que el modelo económico. El modelo económico el neoliberalismo no es un modelo económico, es una ideología, es un pensamiento, es una filosofía. El modelo económico peruano es exactamente el modelo que tenía antes de las privatizaciones, de las empresas públicas, pero con propietarios privados. ¿Por qué? Se privatizó toda la minería, se privatizó los servicios, y entonces el modelo económico del Perú terminó siendo un modelo primario, exportador y de servicios. Eso es lo que hace, lo que produce, lo que genera empleo, lo que genera ingresos, y eso es lo que se hizo sobre la base de lo que existía. Uno de los temas que nos olvidamos es que lo que está vigente es algo que hay que tomar en cuenta porque en muchos casos pesa, o sea, la historia pesa y en este caso la estructura económica pesaba. Y entonces la estructura económica fue potenciada, entonces lo que tenemos es un modelo privado de lo que fue el modelo de capitalismo estatal, casi con los mismos sectores. Entonces, claro, cuando se dice que
en el caso peruano no logramos tener nuevos sectores, y es que no tenemos nuevos sectores porque dentro de la ideología de los organismos internacionales, tener políticas sectoriales era prohibido. Era prohibido porque generaban populismo y clientelismo. Sin embargo, esa es por la cosa que uno tiene la ventaja de haber estado en Washington. El asunto es que el gobierno japonés, que era el tercero o cuarto socio, o sea, que tenía importancia en la votación del Banco Mundial, hizo que se hiciera un estudio sobre el aporte de las políticas sectoriales en el desarrollo de los países del sudeste asiático y de Japón. Y el estudio mostró que el Estado, con buenas políticas sectoriales, puede generar una exportación, no de materias primas y cuestiones agrícolas, sino una exportación industrial. Pero claro, el asunto es que este estudio fue descartado. ¿Por qué? Porque el Estado no puede hacer políticas que no las haga el sector privado. Esa es la ideología neoliberal. Bien, entonces, ya para ir terminando, claro, lo que importa es cómo se hizo. Hay que decir que se hizo porque tuvimos un gobierno autoritario. Si hubiera habido un gobierno democrático, probablemente se hubiera deliberado sobre las políticas que había que hacer. No sé cuál hubiera sido el resultado. No sé cuál hubiera sido el resultado, pero el asunto es que igual que en Chile fue lo mismo. O sea, la constitución de Pinochet fue la que permitió que Chile se convirtiera en un caso ejemplar del neoliberalismo. Pero miren lo que pasó después en Chile. Pero finalmente, entonces, cómo se hizo es bien importante. Y qué resultados tuvo es también importante. Y los resultados fueron lo que se ha señalado: crecimiento sin redistribución. Se redujo la pobreza, pero es una pobreza que vuelve cada vez que los precios internacionales están mal. Segundo, el incremento de la informalidad es un problema que tiene que ver con el crecimiento de la economía, con los sectores que se formaron y con la incapacidad del Estado. Y el tercer tema es el Estado. Se ha hablado mucho del tamaño del Estado. Bueno, el Estado se redujo. Se redujo porque así debería ser. El tema es que el Estado tiene que estar en función del país que es, no en función de la teoría neoclásica que dice que todo el mercado va a asignar perfectamente los recursos y que además hay un óptimo de Pareto que dice que si tú le disminuyes a uno su ingreso, otro va a sufrir. Y claro, uno dice, ¿y qué pasa si le disminuyo el ingreso al pobre? Va a sufrir el rico en el Perú. Entonces ahí el problema de la desigualdad es un problema estructural que no fue resuelto por este ajuste estructural. Para terminar, yo coincido que en este momento no es posible hacer cambios. No es posible hacer cambios. ¿Por qué? Porque se requiere de una fortaleza política que en el Perú no la hay y que sí la tuvo Fujimori. Fujimori no tenía partido político, pero se asoció con los militares. Y ese fue su partido político. Pero no solamente eso, sino fue socio de los organismos internacionales. Entonces tenía todas las posibilidades de ser tener un gobierno con gobernabilidad. Entonces, para terminar, para mí la gobernabilidad, Fujimori descubrió el secreto de la gobernabilidad. Política macroeconómica equilibrada para los sectores empresariales y políticas sociales para los pobres. Listo. Ambas cosas se hicieron y el modelo duró. Entonces, pero había esta curiosa alianza política, que es pues una alianza media rara, ¿no? O sea, los militares no son deliberantes, pero yo recuerdo a generales poniendo propaganda para la reelección de Fujimori. Y
organismos internacionales tampoco. Ellos tienen una visión técnica, sin embargo, hay que decir que ellos tenían una fortaleza teórica y una fortaleza ideológica. Además, y esta es una de las grandes conclusiones que está en este libro, porque el ajuste estructural se hizo gracias a la existencia de lo que yo denomino la Corporación de Economistas Neoclásicos. Es decir, economistas en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, pero también aquí en el gobierno, en los gobiernos de América Latina. En consecuencia, tenían un mismo lenguaje, tenían una misma mirada de las cosas y las mismas soluciones. Entonces, hay un tema importante ahí, es quiénes hicieron estos ajustes estructurales. Los tecnócratas, nosotros no votamos por los tecnócratas, o sea, votamos por el presidente, nombra a un ministro de Economía, el ministro de Economía hace lo que quiera, salvo que el Congreso lo censure. Pero, en general, estos tecnócratas eran tan proclives al neoliberalismo que en la primera misión del Fondo Monetario, en diciembre de 1990, nos reunimos con ellos y lo que decían era: los peruanos están yendo demasiado rápido. They're going too fast. O sea, eran más neoliberales que los del Fondo Monetario. La pregunta es ¿por qué? No tengo la respuesta. Digamos, el hacer el ajuste estructural era todo un problema complejo. O sea, cómo se hacía, cuáles eran los actores, cuáles eran los resultados. Y los resultados son los que tenemos. Es por eso que la gente no solamente está en contra de los problemas de desigualdades, etcétera, sino en contra de que los que manejan esto son las élites económicas. Vamos a dar una posibilidad de comentario de ustedes, si es que quieren. Tal vez primero, algo que me parece importante, tal vez saltar del comienzo, es que no lo dije, pero creo que debería decirlo claramente, sí, efectivamente el crecimiento económico es muy importante. Creo que no le he puesto énfasis, pero definitivamente es muy importante. Y yo creo que eso discrepo con la idea de que mantener las políticas neoliberales o de estabilización establecidas de los 90 hasta ahora permitiría recuperar el crecimiento bueno que tuvimos anteriormente. Podemos discutir las razones, ¿no?, las ventajas de lo anterior, pero creo que por diversas razones políticas y económicas eso está más bien agotado, es lo que creo. Y creo que compartimos con él que hay que como establecer nuevos motores de crecimiento. Creo que tuvimos como sectoriales de motores de crecimiento la minería, la agroexportación, y yo creo que hay que prender nuevos motores de crecimiento. La biodiversidad, ¿no?, sin duda es una gran oportunidad que tiene el Perú. Yo creo que el turismo también, uno puede pensar también otras cosas, y todo esto me lleva a pensar que en realidad, digamos, algo así como, no sé si decir el nuevo consenso mundial, pero en el mundo ahorita ahí está, me parece, tanto China como Estados Unidos, el desarrollo económico es una cosa conjunta, con mucho liderazgo del Estado, pero con mucha participación del sector privado, una especie de alianza público-privado nacional, digamos, ¿no?, muy público, ¿no? La idea de Mariana Mazzucato de las misiones, pero cuando uno ve todo lo que hace Biden y lo que hace China, claramente, ¿no?, hay esta combinación, ¿no? ¿Cómo se logra esa combinación de una manera virtuosa? Es un tema, pero yo siento que es un tema que está como yo veo el Perú, y claro, yo quiero proponer eso y veo como la distancia entre el Estado que tenemos hoy y eso, y la veo como, sí, lindo poder viajar a la luna, pero digamos, ¿no?, primero resolvamos el tema del transporte urbano, no sé cómo decir, ¿no?, como que lo veo demasiado lejos, ¿no? No tanto demasiado lejos, creo que se puede hacer, pero creo que hay un tema esencial que es el Estado peruano, ¿no? Y yo siento que en estos temas es como que hay una degradación, y la degradación va hacia lo básico. ¿Me explico? O sea, yo lo que veo en América Latina y nos vemos a un problema de inseguridad, ¿me explico?, y de conflicto interno, que es como, es bacán pensar el modelo de desarrollo, pero creo que buena parte de mi preocupación es cómo no nos vamos para atrás. No sé si me explico, ¿no? Hemos discutido mucho tiempo cómo mejoramos más para adelante, y yo siento que parte del tema, incluido el tema de la degradación ambiental ahorita, es cómo atendemos los riesgos que tenemos. Me explico, ¿no?
tal vez buena parte de nuestra discusión sobre el modelo de desarrollo es como sobre futuros deseables y hemos dejado de ver suficiente los riesgos, ¿no? Los riesgos ambientales, climáticos claramente, importantes, los riesgos de inseguridad ciudadana, los riesgos políticos. Y yo pienso que ahorita el Perú está en una situación de, no sé, semi-ingobernabilidad, digamos, ¿no es cierto? Y que es un riesgo grande, digamos, ¿no? Y uno ve Ecuador y dice, pucha, claro, yo no digo que sea pues la analogía exacta lo que queremos, pero uno no debería dejar de considerar que tenemos problemas serios en el Perú, que claro, hace 5 años, bueno, no lo pensamos, pero hoy tenemos que pensarlos, digamos, creo yo, ¿no? Siento que es parte del tema, ¿no? Por eso el tema del Estado, y creo que parte de en este tema está, bueno, la capacidad del Estado. El Estado tiene esta doble función, creo que podemos regresar a esa cuestión básica, ¿no? Hay un tema del Estado peruano de capacidad que tiene que ver con financiamiento y con reforma del Estado, con capacidad de gestión, con desregulación y que con funcionarios públicos eficaces, con sistemas adecuados. La reforma del Estado como reforma, digamos, de eficiencia es un tema, creo, esencial que no se está discutiendo suficiente. Pero como yo no sé tanto de eso, pongo énfasis un poquito en el otro lado, que son poco políticos, pero el Estado también es un Estado que tiene que ser como representativo, o si se quiere que tiene que lograr una alianza de clases, o si se quiere que tiene que tener una base social de apoyo suficiente. Y yo siento que este Estado no la tiene, y siento que una cantidad de la población peruana que de alguna manera por diversas razones ha aceptado durante mucho tiempo determinadas condiciones. A mí lo que me parece que lo que muestran las elecciones de 2021 y las protestas de después muestra una situación, digamos, más allá de la coyuntura estructural de determinadas poblaciones que, bueno, se expresan en estallidos, con dificultades políticas, pero que muestran un descontento, pues, digamos, con el Estado, ¿no? Que plantean que yo quiero un Estado que, claro, que me representa, que me escucha, que me considere culturalmente, todos temas sobre los cuales yo no puedo opinar mucho, y que, bueno, económicamente me signifique, ¿no? Yo cultivo mis pequeñas 3 hectáreas que las puedo pasar ahora de palta o de papa o no sé qué, y bueno, quiero que el Estado, pues, sirva de algo, ¿no? Y Carolina dice, bueno, el Ministerio de Agricultura efectivamente no llega ahí, ¿no? Pensaba en Jacuguiña, y no, que es como que, bueno, y eso no se podría multiplicar por, siempre he pensado programas como ese, y ese programa, si le pusiéramos más plata, no lo pudiéramos multiplicar por 10, de un año a otro no. Yo soy consciente de que las capacidades estatales se construyen, o sea, la multiplicación de buenos programas no se hace de la noche a mañana, pero que en 5 años un buen programa como ese se puede multiplicar en 5 años por 30, yo creo que sí, si tuviera la plata, ¿no? Y bueno, y una cierta gestión, digamos, ¿no? Que hemos tenido, ¿no? Pero requiere una reforma. Y termino con esto, ¿no? Es como, claro, puestos hoy en la situación política de hoy, yo pienso que la situación política de hoy para mí es algo así como esto, ¿no? Hay una continuidad de un modelo económico que genera grandes ganancias para un pequeño sector, la minería, las finanzas, ¿no? Yo hoy siento que la situación económica es para la industria. Bueno, la industria este año está cayendo 6%. Yo no sé cómo la Sociedad Nacional de Industria no está piteando más, honestamente. Pero el modelo, digamos, la situación económica sigue generando ganancias para un sector relativamente reducido, pero entra en crisis para cada vez más sectores. Pero hoy ni siquiera como alianza de clases me suena casi como alejado, porque yo veo el Congreso, y el Congreso lo que defiende, no sé, algunos dirían, es como, no sé cómo digo, son pirañitas, ¿no? Antes no sé si decir que era bueno o malo, pero antes había tiburones, digamos, ¿no? Ahorita hay pirañitas, no sé qué quiero decir, o sea, antes hay una mezcla, ¿no? Digamos, los que defienden a las AFPs, claramente, digamos, hay también un lobby ahí que es peso pesado. Pero la discusión no está ahí, ¿no? La discusión está como cómo beneficiamos a la universidad no sé qué para que vuelva a funcionar, cómo no le sacamos una cosita. Me dan ganas de contar un par de anécdotas, ¿no? Del periodo de reforma tributaria, ¿no? Del periodo de relación de facultades que tuvimos, y de repente uno va al Congreso a discutir y de repente una discusión era sobre las compañías que transportan valores. Era como el punto 100 en la propuesta, que lo incluimos porque la Superintendencia de Banca y Seguros nos dice, mira, en realidad aquí hay 2 empresas que transportan plata y son un duopolio, hay que meter un poco de competencia. Y dije, mira, socorro, me parece bien, ¿no?
Y de repente discusión en el Congreso, oigan, ¿y por qué quieren hacer esto, no? Y había como dos intereses, pero, no sé, las compañías que transportan valores pues son el número, no sé, 200 de importancia en el Perú, ¿no? Pero, digamos, si algún congresista lo puso, fue por algo, ¿no? No es porque, digamos, tenía un conocimiento del tema, ¿no? Y uno de los temas de la reforma tributaria que no se aprobó fue una mejora del impuesto a los yates. Es como a los yates. Uno dice, bueno, ¿qué puede ser? Bueno, en el Perú hay impuesto a los yates, pero hay una forma de evadir o eludir el impuesto a los yates que la gente dice que en realidad mi barco está con bandera panameña y lo he traído aquí temporalmente y lo saco cada año y sigue siendo panameño y por lo tanto no pago el impuesto a los yates. Bueno, el Congreso se dio la maña para modificar la ley para que no se pudiera ajustar el impuesto a los yates. ¡A los yates! No sé si me explico, ¿no? Entonces, por eso digo como pirañita, ¿se dan cuenta? O sea, uno puede discutir en el Perú y discutimos, ok, discutamos el interés minero, ok, bacán, podemos discutamos el interés de la finanza, discutamos a las industrias textiles, discutamos la agroexportación, o sea, discutamos pues un poco en grande, me explico, donde entiendo que hay intereses y que uno debe poder conciliar, ¿no? Como el tema de la agroexportación, ok, difícil, conflicto, ok, se logra una alternativa, ¿no? Pero yo siento que el Congreso actual, me explico, es como, no sé, las pirañitas no discuten, ¿no? Están pensando pues no sé, el congresista que discute sobre cómo pagarle menos pensión a su hija, ¿no? No sé si me explico, siento que hay una degradación, ¿no es cierto?, de la política a un microinterés que yo francamente pienso que no veo ninguna opción de ninguna reforma de nada, digamos, ¿no?, favorable en estas circunstancias, lamentablemente, ¿no? Y pienso que en realidad hay un tema político más de fondo que creo que se juega más adelante, ¿no? Pero yo en este gobierno, digamos, con este Congreso, la verdad, me siento sumamente pesimista, ¿no? Me siento sumamente pesimista. Gracias, Carolina. A ver, muy cortito, solo para... hay que generar acuerdos en temas en el margen, en el largo plazo, y hay que irlos armando, porque sin esos no vamos a lograr empujar ningún cambio, ni defender nada, ¿no? Para defender también necesitamos unos acuerdos mínimos. Y acuerdos, ojalá muy políticos, con actores de la política, del Congreso, del Ejecutivo, pero creo que es un tiempo bien distinto, ¿no? Yo creo que hoy día pensar en que va a haber un liderazgo que va a lograr tener una fuerza suficiente en el Congreso y una alianza con los militares y con los tecnócratas que van a poder hacer una reforma en 2 o 3 años, está muy difícil, ¿no? Y entonces, claro, va a ser mucho más difícil hacer procesos de cambio y sobre todo van a tomar mucho más tiempo. Y lo que hemos aprendido, sobre todo en estos tiempos de tanta tecnología, es que lo que nos importa es lo inmediato, ¿no? Y entonces, si una reforma no funciona, si Jaco Wiñay en los 6 meses no ha sacado a alguien de pobre, no sirve. Entonces, discúlpenme, es un programa de 3 años que inserta a una persona en una senda de superación de la pobreza. Se va a demorar seguro 9 años en moverse, ¿no? Pero ahora, si a los 6 meses no funciona, descartamos. Si no da réditos, no va a sobrevivir. Y entonces también tenemos que pensar en que la estrategia de comprar ese largo plazo requiere unas estrategias de corto plazo que son bien distintas y que deben estar insertas, insisto, en esos pactos. Creo que con el escenario político, yo también creo que es todo terrible y en contra, y hay que defender lo que se pueda defender, porque la verdad que nos ha ido pésimo defendiendo, ¿no? Nos han goleado todo lo que hemos tratado de defender, creo, en los últimos meses. Pero igual hay que seguir en esa lucha porque cada cosa que retrocede necesitaremos 10 años de nuevo para reinstalarla. Entonces, no sé si nos va a dar el tiempo para tanta cosa. Y yo creo que hay que ser muy realista con eso, ¿no? No sé si es pesimismo, pero es lo que tenemos y hay que empujar de a poquito. No me imagino quien vaya a ganar las próximas elecciones, que seguro será alguien que no conocemos, que surgirá en el último minuto,
vaya a poder gobernar sin Congreso. Y entonces habría que estar trabajando en el Congreso más que en quien gane las elecciones. Sobre el futuro prefiero no hablar, me deprimo. No hay ninguna razón para tener alguna esperanza, básicamente por la política. Algunos temas puntuales en esta política del consenso de Washington neoliberal. Fue una política que hizo políticas sectoriales, ¿no? Eligieron ganadores, eligieron a la minería, eligieron a la agroexportación, así que así fue. Y Teresa tiene razón, hay un trade-off, ¿no? Pero parando la minería y la agroexportación seguramente mejoraríamos el medio ambiente, ¿no? Pero pararíamos el país también. Segundo tema, el Estado no se redujo, ¿no? Alan García nos dejó una economía recontra privatizada, porque la presión tributaria de como 8%, entonces, ¿qué se podía hacer con 8%? El tamaño del Estado se ha duplicado en las últimas décadas, así que eso de que el Estado se ha achicado no es verdad. Y las reformas tributarias siempre aparecen con mucho entusiasmo y al final terminan recaudando la 10ª parte, ¿no? Le ha pasado a Petro ahorita, le ha pasado a Boric ahorita, y será que es difícil, ¿no? Por eso yo prefiero crecer, que yo creo que es la fábrica de recursos para el Estado. Tercer punto, criticamos el ajuste de 1990, pero uno se pregunta, ¿había otra manera de arreglar ese problema? ¿Los argentinos ahora tendrán alguna manera de desaparecer su hiperinflación así sin dolor? Entonces, yo creo que esas opciones no existían. Tercer comentario sobre Narda. Las coyunturas críticas, según Acemoglu, son coyunturas de guerras, pestes, revoluciones o crisis económicas tan severas que te permiten hacer grandes cambios hacia el cielo o hacia el abismo, ¿no? Pero son oportunidades que si las aprovechas bien puedes salir. Creo que la coyuntura crítica peruana fue la de 1990 y creo que la aprovechamos bien. Por último, no hay ningún trabajo que diga que la distribución del ingreso haya empeorado en las últimas 2 décadas. No sé de dónde sacan eso. Gracias. A ver.